Aún tengo fresco en la memoria ese momento nocturno en el que la potente voz de mi hermana resonaba en el silencio del ambiente, mientras yo miraba la televisión. Javier, ¿en qué lugar te encuentras? Necesito tu ayuda. La voz que tenía transmitía una sensación de premura, como si la situación fuera crítica. Me levanté velozmente y contesté, ¿qué sucede? Desde el cuarto de baño, se escuchó su voz, la cual denotaba cierto desconcierto. Se me olvidó la ropa. ¿Podrías ir a mi cuarto y traérmela, por favor? Mi hermana, una dama de gran belleza y amabilidad, tenía la peculiaridad de ser sumamente despistada. Ya me había solicitado favores en otras ocasiones, pero en esta ocasión la situación había cambiado. Me dirigí a mi cuarto, donde busqué la vestimenta que había dejado allí y posteriormente la llevé al cuarto de baño. Al tocar la puerta, ésta se abrió más de lo común y su mano se movió velozmente hacia la ropa. En ese instante fugaz, la luz del baño se reflejó en su tez clara, mostrando cada contorno de su figura que jamás imaginé contemplar. Lleno de confusión, giré rápidamente, mientras mi corazón latía desbocado y mis ojos no lograban apartar esa escena de mi mente. A partir de ese momento, Javier experimentó una transformación en su interior. A pesar de que continuaba siendo mi hermana, la persona más próxima en el hogar, la extraña e inquietante sensación de ese instante persistía, acosándome y llevándome a un torbellino de pensamientos erróneos. Me sentía desorientado ante la situación, sin saber cómo afrontarla ni cómo lidiar con mis propios sentimientos. María, la hermana de la cual hablo, cuenta con 24 años de edad. Una mujer de una belleza excepcional y una gran confianza en sí misma que siempre capta la mirada de quienes la rodean. Su cuerpo es esbelto, su rostro muestra rasgos finos y, sobre todo, destaca por su cintura llamativa y atractiva, imposible de pasar desapercibida. Mostrando una personalidad liberal, suele optar por prendas ceñidas, tanto en su hogar como en público. Los conjuntos de ropa realzan su belleza de una manera que no puedo evitar notar, provocando que mi corazón se acelere al verlos, ya sea de forma consciente o inconsciente. Desde esa noche, todo en mi corazón se transformó desde el momento en que la vi a través de la puerta entreabierta del baño. La luz tenue en el baño resaltaba su rostro, pero lo que realmente me impactó fue el gesto de sorpresa en su rostro, que permaneció grabado en mi memoria. Comprendo que ese instante no tendría que haber ocurrido y no debería haberse quedado en mis pensamientos por tanto tiempo. Sin embargo, esa emoción, esa fijación, como un espectro, me acecha constantemente y nunca desaparece. Al principio, intenté convencerme de que todo se resolvería, que la imagen era simplemente una coincidencia desafortunada, pero al llegar la noche y recostarme en la cama, lo que presencié durante el día continuaba surgiendo en mi mente, nítido en cada aspecto. En ocasiones, me despertaba durante la noche con sudor frío en la frente, intentando alejar las ideas erróneas que invadían mi mente. Sin embargo, al esforzarme por disiparlas, esas emociones cobraban más fuerza, como un incendio que consumía mi cordura. Día tras día, ella continuaba disfrutando de la tranquilidad de nuestro hogar, sin tener idea de la tormenta que se gestaba en mi interior. Siempre se reía y hacía bromas conmigo, utilizando su voz clara y conocida. Antes lo veía como algo común, pero ahora, al contemplar sus ojos brillantes o percibir el delicado aroma de su perfume, mi corazón se ve invadido por sensaciones peculiares. No lograba encontrar las palabras para describir mi estado, simplemente era consciente de que ya no me reconocía a mí mismo. Cada día se volvía más difícil concentrarme, pues me sentía incómodo por mis propios pensamientos al interactuar con ella. Cada aspecto me sumergía en un torbellino de sentimientos encontrados. Experimentaba vergüenza, un sentimiento de vergüenza y un leve deseo que no podía rechazar. A pesar de todo, se esforzaba por mantener la calma en el exterior. Mantenía conversaciones animadas y compartía risas con ella como si el pasado no existiera, colaboraba en las labores domésticas, intercambiaba opiniones sobre temas sin importancia y, de vez en cuando, la provocaba para arrancarle una sonrisa, aunque en su interior libraba una batalla sin saber cuándo llegaría a su fin. Evitaba fijar la mirada en sus ojos por mucho tiempo, preocupado de que notara que algo no estaba bien conmigo. Después de una jornada agotadora, opté por descansar en mi habitación disfrutando de una película para adultos. No era la primera ocasión en que lo realizaba, sin embargo, tal vez a causa de mi estado de ánimo inestable y los pensamientos enredados que me invadían últimamente,
Todo lucía más seductor que nunca. Tras finalizar la película, me recosté en la cama por un momento, con la mente dispersa, sin poder deshacerme de las imágenes y emociones que persistían en mi cabeza. De repente, un golpe en la puerta me hizo volver al presente. Javier, acompáñame un instante y adquiere algunas hortalizas para la cena. Su tono sonó apremiante pero amable, como de costumbre. Contesté afirmativamente, pidiendo que aguardaran un instante. Después, me incorporé deprisa, arreglé mi vestimenta, sin recordar que no llevaba ropa interior. Al descender a la sala, la presencia de María captó mi interés de inmediato. Vestía una camiseta ceñida que dejaba ver su esbelta cintura y unos shorts que mostraban sus largas piernas de tez clara. Cada una de esas líneas impecables provocó un breve entumecimiento en mi mente. Los pensamientos que había tratado de rechazar regresaron de golpe como una ola enérgica. Me sentí confundido y preocupado por mis emociones, pero no. Entendía completamente lo que estaba pasando dentro de mí. Intenté mantener la serenidad, controlar las emociones que surgían y aproximarme a ella, pero de repente, mi cuerpo actuó en contra de mi control. Sentí un nudo en el estómago y me di cuenta de que la situación era más desconcertante de lo que imaginaba. Mi mente se veía desafiada por mi propio cuerpo, llevándome a una situación vergonzosa y fuera de control. De pronto, María soltó una carcajada que resonó en el tranquilo ambiente. Su mirada estaba fija en mí, con sus ojos rebosantes de una emoción indescriptible. Se encontraba desconcertado, sin comprender por qué se carcajeaba. ¿Qué ocurre? ¿Existe algo que resulte cómico? Interrogué, intentando disimular mi desconcierto. Sin embargo, su risa se intensificó, llegando al punto en que tuvo que girarse para evitar cruzar miradas conmigo. Javier recibió una advertencia sobre su apariencia mientras la persona que hablaba intentaba contener la risa, cubriéndose la boca. Permanecía sin comprender la situación, erguido como una escultura en el centro de la sala de estar, mientras ella continuaba riendo. Interrogué sobre lo que sucedía. ¿Realicé alguna acción divertida? Sin embargo, movió la cabeza en señal de desaprobación, intentando ocultar su bochorno. No, no hay problema. Voy a subir sola, expresó con una voz insegura, seria y con la intención de ocultar algo. Permanecí en ese lugar observándola con desconcierto. ¿Por qué al principio me solicitó acompañarla y ahora parece preferir que me vaya solo? A pesar de tener muchas incertidumbres, no encontraba nuevas interrogantes que plantear. Al volver al cuarto, mi mente era un torbellino de pensamientos. Al mirarme en el espejo, mis ojos se quedaron fijos y en ese momento comprendí qué fue lo que la hizo sonreír. No tenía puesto calzones y mi amiguito estaba mostrando su entusiasmo desde hacía un rato. Sentía un intenso rubor en mi rostro. Permanecí inmóvil, experimentando vergüenza y sin tener claro cómo actuar. Aún podía escuchar su risa resonando en mi mente. ¿Ha percibido María la situación? Sin duda lo logró, de otra manera no habría soltado una carcajada tan estruendosa. ¿Por qué razón no expresó su opinión de forma clara y directa? ¿Cuál fue la razón por la que de manera reservada me indicó que regresara al cuarto? Diversas interrogantes surgieron en mi mente, provocando un aumento en el ritmo de mi corazón. ¿Estaba riéndose únicamente por esta situación graciosa o había algo más que le preocupaba? Tumbado en la cama, tapándome el rostro con las manos, intentaba deshacerme de la molesta sensación. Sin embargo, la figura de María, su risa y esa confusa inquietud continuaban atormentándome. Me cuestionaba si ella tenía en su mente la misma imagen de mí que yo tenía de ella, o si todo era simplemente una ilusión. Me di cuenta de una casualidad que me estaba confundiendo. Mi corazón se vio invadido por un sentimiento de culpabilidad. Sin embargo, al mismo tiempo, una leve chispa de esperanza se manifestó, impidiéndome olvidarla. Al regresar a casa, María me encontró aún sintiéndome avergonzado por lo ocurrido recientemente. A pesar de su falta de certeza, casi estaba convencido de haber presenciado algo que la había hecho sonreír con anterioridad. Mientras reflexionaba más sobre el tema, percibía que mi rostro se calentaba progresivamente, como si me hubiesen sorprendido en una situación comprometedora. No obstante, me aconsejé a mí mismo que me mantuviera sereno y que actuara como si todo estuviera normal.
Opté por dirigirme a la cocina junto a mi hermana para cocinar la cena, buscando recrear la típica armonía que suele existir entre nosotras. En cuanto llegué, me expresé de la manera habitual. ¿Has regresado ya? ¿El mercado está muy concurrido? María permaneció inmóvil, limitándose a dar una respuesta directa. Está correcto, sin embargo, hay algo de multitud. Ven y asísteme. Concordé con la situación, me dirigí hacia donde ella se encontraba limpiando las hortalizas. Tomé asiento y empecé a trocear cada tallo de verdura para que estuvieran listas para ser cocidas. En ese lugar reinaba la calma, únicamente se percibía el murmullo del agua que caía del grifo de la pileta, aunque en mi interior, la ansiedad persistía, cocinándose a fuego lento. No estaba seguro de si ella había tomado conciencia de lo sucedido recientemente o si simplemente estaba añadiendo complejidad a la situación. Creí que al no volver a mencionarlo, todo se resolvería, pero en ese preciso instante, su voz resonó, provocando que me pusiera rígido. ¿Has finalizado ya? Quedé sorprendido, lo que dijo impactó mi mente que ya estaba inestable. A pesar de comprender la insinuación, no me atreví a confrontarlo. En un instante, mi cuerpo se quedó inmóvil, sin poder encontrar una respuesta adecuada. A pesar de sentir mi corazón latir con intensidad, intenté disimular mi falta de comprensión ante sus palabras. Acabé de dañarlo, supongo que estará bien, ¿no? Volteó hacia mí con una mirada pícara y llena de sorpresas. Mostró una sonrisa y asintió sutilmente. Una vez hayas finalizado, déjalo allí y me encargaré de seguir adelante. Aunque su tono de voz era común, percibí cierta peculiaridad en sus expresiones, una pizca de humor, un toque de diversión, que me generó una gran incomodidad. Sin pronunciar palabra adicional, simplemente asentí y me puse de pie. Así que, permíteme ascender, ¿tú sigues adelante? Me siento algo fatigado. María esbozó una leve sonrisa y guardó silencio. Salí sigilosamente de la cocina, intentando moverme con desenvoltura, aunque mi corazón latía desbocado. Al regresar a mi cuarto, caí exhausto en la cama, experimentando una sensación de vergüenza y humillación. La pregunta que me habías hecho seguía dando vueltas en mi mente, cuestionándome si en verdad comprendía mis propios pensamientos. Tumbado en la cama, me tapé la cara con las manos, experimentando confusión y vulnerabilidad. Es fundamental que mantenga el control sobre mí mismo. Aquí tienes a mi hermana. Mi hermana se llama María. A pesar de que lo volví a decir para recordarlo, la figura de ella en la cocina, su expresión alegre y su tono sarcástico, seguían presente en mi mente, sin dejarme liberar de su recuerdo. Al concluir la cena familiar, esa noche me retiré a mi habitación con la intención de ordenar el pequeño caos que se acumulaba en la esquina de mi escritorio. La calma reinaba en el ambiente, únicamente se percibía el zumbido de los insectos entonando su melodía al otro lado de la ventana. Mientras me encontraba guardando mis libros, un leve golpe en la puerta captó mi atención. ¿Podrías decirme quién es esa persona? Interrogué con un tono de voz lleno de curiosidad. Me llamo María. Se escuchó su tono suave y reconocible. ¿Podrías echarme una mano con algo? Contesté de inmediato, no te preocupes, ¿en qué puedo ayudarte? Mientras conversaba, me dirigí hacia la puerta y la abrí. María se encontraba de pie delante de mí, sin embargo, lo que captó mi atención de inmediato fue el conjunto de dormir que vestía. La prenda de seda celeste era delicada al tacto y realzaba su tez pálida con elegancia. El vestido mostraba un escote en forma de nube un tanto pronunciado, dejando al descubierto algo de su clavícula y sus hombros estilizados. En un instante, percibí como mi corazón daba un brinco en su ritmo, aunque me esforcé por mantener mi expresión facial sin cambios aparentes. Con una sonrisa en el rostro, ingresó a la habitación con su dispositivo móvil en la mano. Mi teléfono no está funcionando correctamente. Cada vez que accedo a la app, no entiendo por qué se congela. Traté de hacer un reinicio, pero no tuvo éxito. ¿Podrías brindarme tu asistencia? Asentí y cogí su teléfono. Permíteme hacer el intento. Es probable que se trate únicamente de un inconveniente de software, quizás una incompatibilidad entre aplicaciones o una actualización del sistema operativo. María permanecía en el lugar con total naturalidad, como de costumbre, sin embargo,
su estar en esta diminuta habitación, sobre todo en pijama, me generó desconcierto. Observé mi celular y empecé a verificar los ajustes. Al igual que había previsto, el sistema operativo que tenía era demasiado obsoleto y no era compatible con la nueva edición de la aplicación. Le di las explicaciones necesarias. Es necesario realizar una actualización del sistema operativo en tu dispositivo móvil. Permíteme descargar la última versión, volver a instalarla y todo estará resuelto. ¿De verdad? Doy gracias al Señor. Expresó con tranquilidad que temía que estuviese dañado. Mientras me agachaba para instalar la actualización con esfuerzo, percibí su mirada. De manera reflexiva, la observé de reojo. No me encontraba prestando atención al teléfono ni a mis acciones, sino que sus ojos estaban fijos en mí. En ese momento, de manera inesperada, se dibujó en su rostro una sonrisa enigmática que me resultó imposible descifrar. Tomé un breve descanso, esforzándome por ocultar mi vergüenza, aunque en mi interior la confusión se había multiplicado de manera significativa. Esa mirada me resultaba familiar, tenía claro lo que había presenciado, sin embargo, me faltaba valor para confrontarlo o expresarlo. Logré volver a instalarlo, balbuceé en un intento por romper la tensa atmósfera. Expresó su agradecimiento de inmediato con una sonrisa tenue en su rostro. Me quitó el celular de las manos y me observó fijamente por un instante, como evaluando mi respuesta. No es gran cosa, simplemente fue un pequeño desliz, contesté intentando aparentar serenidad, aunque en realidad era consciente de que mi calma era pura apariencia. Las miradas y sutiles movimientos de esta noche desataron en mí un torbellino de sentimientos que resultaba complicado dominar. Tras cederle el móvil a María y creer que la situación había concluido, me disponía a ponerme de pie para escoltarla hasta la salida de la habitación. Sin embargo, antes de que pudiera articular palabra, inesperadamente se giró, se recargó en el borde de la mesa y formuló, con tono suave pero cargado de significado, una pregunta. ¿Cómo me veo, Javier? ¿Te parece que estoy lista para salir? Al recibir la pregunta sorpresiva, me vi en la necesidad de hacer una pausa, sin tener claro qué contestar. Con una sonrisa incómoda, intenté buscar una forma de desviar la atención. ¿Verdad que es precioso? Sin embargo, ¿por qué de repente haces esa pregunta? ¿Sucede algo? María esbozó una sonrisa, mientras sus ojos permanecían clavados en los míos, como si intentara evaluar cómo reaccionaría. Después, inclinó la cabeza y, con un tono entre burlón y serio, preguntó, ¿me acabas de ver? Fue por eso que te diste el saludo. Las palabras que pronunció tuvieron el impacto de un relámpago. Experimenté una sensación de rubor intenso en el rostro, mi corazón palpitaba con intensidad y me sentía desorientado, sin saber cómo reaccionar. De inmediato sacudí la cabeza en señal de negación. Así no es la situación. ¿En qué estás reflexionando en este momento? Sin embargo, sus ojos seguían fijos en mí, su sutil sonrisa aumentaba mi timidez. A medida que se aproximaba lentamente, experimentaba la sensación de que la diminuta habitación se reducía a mi alrededor. Di un paso atrás, intentando conservar el espacio, cuando de pronto, se lanzó hacia adelante, agarrando mis hombros con ambas manos, su cara a escasos centímetros de la mía. Javier, ¿qué es lo que te asusta? Los dos somos personas adultas. Conozco tus pensamientos. He presenciado todo. Desvié la vista, sin animarme a cruzar miradas con ella. María, ¿sobre qué tema estás? ¿Conversando? Deja de hacer chistes, no tiene gracia. Sin embargo, no paró, continuó acercándose cada vez más. Me sentí más nervioso que nunca, pero no podía apartar mis pensamientos de lo que había sucedido. ¿Por qué me estás evitando, Javier? ¿Hay algo que te incomode de la situación? María hablaba con dulzura, sin embargo, sus expresiones eran como una cuchilla que penetraba en mis pensamientos. La atmósfera se densificaba, mi corazón palpitaba con tanta intensidad que parecía a punto de salir disparado de mi pecho. Expresé con voz temblorosa que no lo revelara, pero con la suficiente firmeza para frenar la amenaza en aumento, comenté. Me alejé, aumentando el espacio entre los dos, mis ojos fijos intensamente en su dirección. ¿Eres consciente de lo que estás expresando? María,
esto no está correcto. Tú eres mi hermana. Mostró brevemente un destello de tristeza en su mirada. Avanzó un paso, con su voz en tono bajo y casi rogando. Javier, ¿por qué no dejas de engañarte a ti mismo? En tus ojos puedo observarlo todo. No es necesario que escondas lo que sientes ni que finjas. Experimenté una sensación de congelación en todo mi ser, aunque logré mantener mi mente lo bastante firme para no ceder. Inhalé profundamente, intentando conservar la serenidad a pesar de la confusión y el temor que sentía. Estás cometiendo un error. Mi pensamiento es diferente. Prefiero no tener eso. Compartimos lazos de sangre, somos parte de la misma familia. Detuvo su paso, su expresión reflejaba desilusión y bochorno. Buscó mis ojos en busca de una indicación para seguir adelante, sin embargo, mantuve mi mirada fija, determinado a no permitirle avanzar. Al final, giró su cuerpo, apartando la mirada de la mía, como si le costara confrontar la verdad. Su voz se apagó en un murmullo cargado de arrepentimiento. Mis disculpas. Me resulta desconocido el motivo de mi comportamiento. Quizás sería conveniente regresar a mi cuarto. Volvió la espalda y se marchó. Esta circunstancia. Cada una de sus palabras y gestos durante la noche había desdibujado la débil frontera que nos separaba. Si perdía el control de mis emociones, si me permitía ceder una sola vez, todo se vendría abajo irremediablemente. Tomé asiento en la habitación desolada, notando cómo mi corazón se oprimía ante el sufrimiento. Me debatía entre responsabilizarla a ella o responsabilizarme a mí por permitir que la situación se complicara tanto. No logré conciliar el sueño esa noche. Recostado en la cama, con la vista fija en el techo sombrío, reflexionaba sobre los acontecimientos del día que acababa de transcurrir. La dinámica entre ella y yo había experimentado una transformación significativa. Los ojos, la sonrisa y las palabras enigmáticas que pronunciaba quedaron grabados en mi memoria. Aquella persona a la que siempre había admirado, a quien veía como mi confidente más fiel, ahora todo se había enredado tanto que me daba miedo imaginar qué depararía el futuro. Cuestioné si continuaría residiendo en este lugar y si llegaría el momento en que perdiera el dominio sobre mí mismo. Las emociones de las personas, por más intensas que sean, no logran resistir la tentación si se les permite perdurar. María se encontraba en una proximidad excesiva, mostrando una familiaridad que resultaba inquietante y amenazante a la vez. El miedo de que, si no mantenía separación, los límites acabaran desapareciendo por completo un día, siempre estaba presente. Tras una extensa noche de meditación, opté por llevar a cabo una acción valiente. Tenía claro que solo existía una manera de resguardar tanto a mí como a María de cometer un error que no se pudiera deshacer. Tuve que marcharme. Tenía la necesidad de cambiar de residencia, alejarme lo suficiente para evitar que esas emociones siguieran creciendo. No solo era la manera de solucionar la situación actual, sino también la única manera de preservar el vínculo familiar tan especial que compartimos. A la mañana siguiente, durante el desayuno familiar, opté por comunicarles mi propósito. Aunque mi tono era formal, transmitía cierta ambigüedad. Estimados padres, he estado pensando en la posibilidad de cambiar de residencia. La taza de té de mi padre quedó olvidada y su rostro reflejaba asombro al mirarme. ¿Cuál es la razón detrás de tu repentino deseo de marcharte? Dado que eres joven, ¿no sería mejor para ti permanecer en tu hogar? ¿Sucede algo? También recibí la mirada de mi madre, con sus ojos llenos de inquietud. Javier, ¿ocurre algo que te cause incomodidad en tu hogar? Dinos sin tapujos, no te cohibas. Traté de mostrar una sonrisa para calmar a mis padres, a pesar de sentir una lucha interna. Mis padres, siento que he madurado y deseo tener más autonomía. Salir de mi zona de confort será beneficioso para adquirir autonomía y estar más preparado para lo que vendrá. El rostro de mi padre se contrajo en una expresión reflexiva antes de finalmente comprender. Si has tomado una decisión, la aceptaremos con respeto. No olvides informarnos de inmediato si te encuentras con algún problema. Siempre puedes volver al hogar, es el refugio que te espera. A pesar de mostrar mayor inquietud, mi madre no puso objeciones. Es importante que te dediques a tu bienestar. ¿Requieres asistencia para hallar una vivienda?
trasladar tus pertenencias o algo más? Dime simplemente. Asentí con alivio al comprobar que mis padres no mostraban demasiada resistencia, a pesar de percibir su inquietud. Permanecí firme en la elección que tomé. Empecé a buscar un piso pequeño para mudarme ese día. Aunque me sentía confundido emocionalmente, estaba seguro de que era la decisión más acertada tanto para María como para mí. Requería de un periodo de reflexión y soledad para asimilar estas emociones, recuperar mi esencia y preservar la armonía familiar. Tras lo vivido, pude extraer una enseñanza de gran valor. Controlar las emociones puede resultar complicado, pero no imposible de manejar. Cuando nos encontramos en situaciones de vulnerabilidad, es posible que nos veamos influenciados por emociones difusas, traspasando con facilidad los límites éticos y familiares. No obstante, la clave para prevenir errores graves radica en tener en cuenta lo correcto y lo incorrecto, así como en conservar la capacidad de razonar. Comprendo que no hay problema en reconocer tus emociones, pero es importante saber cómo manejarlas adecuadamente dentro de los límites apropiados. En ocasiones, alejarse no implica escapar, sino resguardar principios fundamentales. 3 pilares fundamentales en una relación: amor, consideración y valor propio. La lección más valiosa que he adquirido es que la valentía no consiste únicamente en confrontar situaciones, sino en ocasiones en saber cuándo retirarse para preservar lo más importante. Cuando decides alejarte de una situación peligrosa, no estás mostrando debilidad, sino que estás tomando una medida esencial para resguardar tu seguridad y la de quienes te acompañan, evitando posibles daños. A lo largo de los tiempos, deseo compartir una recomendación con cada persona. En nuestro camino, nos enfrentamos a circunstancias imprevistas que desencadenan emociones que escapan a nuestro control. Si no se controlan de manera correcta, tanto las emociones pasajeras como las persistentes pueden provocar equivocaciones. Por ende, te recomiendo que siempre conserves la objetividad y seas consciente de los límites en cada vínculo. En el momento en que notes que estás siendo arrastrado por un torbellino emocional que escapa a tu dominio, tómate un instante para reflexionar. ¿Realmente merece la pena cambiar esta emoción por las cosas valiosas que poseo? En ocasiones, practicar la plena conciencia y reflexionar sobre uno mismo puede llevar a la comprensión de que ceder a las emociones puede socavar los principios que valoras, como los lazos familiares, la integridad o la confianza en uno mismo. En caso de que te cueste mantener el control, no dudes en alejarte un poco o buscar ayuda de tus seres queridos, amistades o un especialista en salud mental. Evitar no se trata de ser débil, sino de resguardarse de un posible perjuicio mayor. Es importante tener presente que las elecciones que hagas en el presente tienen el poder de influir en lo que vendrá tanto para ti como para las personas que te rodean. La mejor forma de experimentar una vida tranquila y llena de felicidad es mantenerse dentro de los límites establecidos y honrar tus principios morales y valores. Aquí es donde concluye mi relato. Agradezco tu atención a este relato. En los próximos videos nos encontraremos nuevamente.